Buenas tardes, compañeros, compañeras de la provincia de Buenos Aires. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta maravillosa experiencia que es Docentes Conectados del SUTEBA. Mi nombre es Eduardo Pereira, soy secretario de Relaciones Internacionales de CETERA y soy de SUTEBA, obviamente, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial para poder charlar con todos nosotros, que es el compañero Converti Rodríguez, ya lo tenemos aquí. Él es el coordinador de la Internacional de la Educación para América Latina. La Internacional de la Educación es la organización a nivel mundial que afilia a la enorme mayoría de sindicatos docentes de todo el mundo. Y está organizada también por regionales. En el caso nuestro, la regional de América Latina tiene un comité y lo preside el compañero Hugo Yasky, nuestro compañero Hugo Yasky, y tiene un coordinador principal, y ese es el compañero Converti Rodríguez, que es nuestro invitado, ¿no? Su tarea es clave, es articular a todos los sindicatos que están en todo el territorio de América Latina, con las diferencias, tanto de historia, de concepción, pero bueno, Converti realmente ha hecho un trabajo excepcional de articulación de todos esos sindicatos y hoy América Latina está muy fortalecida a partir de ese trabajo de él. Por lo tanto, para nosotros es un honor y un orgullo que esté hoy charlando para que nos dé un panorama de toda la región, de cómo estamos en esta situación tan extraordinaria que es la situación de la pandemia, cómo está la educación en relación a esa pandemia en toda nuestra región. Así que sin más presentación, lo vamos a dejar con la palabra. Pero antes les quiero decir a todos los compañeros y compañeras que pueden ir haciendo preguntas o comentarios durante la charla de él, así que cuando termina, yo les voy a ir transmitiendo las preguntas, así las puede contestar. Así que sin más, le damos la palabra al compañero Converti Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros, Converti. Bueno, buenas tardes aquí en Costa Rica, Eduardo. Es un gusto estar con vos, con SUTEBA, con CETERA, con todos los compañeros y compañeras que son afiliadas a esta gran organización, que también quisiera aprovechar la oportunidad para decir que es una organización que tiene un gran prestigio a nivel de América Latina y a nivel del mundo, precisamente porque es una organización que cuando participa en todos los espacios a nivel de América Latina, a nivel del mundo, es una organización que se presenta con política, con proyecto y con estrategia política educativa. Ese es un punto clave de CETERA que la hace ser una organización respetada. También tengo que decir que, bueno, así como se indicó que el compañero Hugo Yasky es presidente del Comité Político Regional de la Internacional de la Educación en América Latina, la compañera Sonia Leso es una compañera que también es miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación. Y quiero decir también como comentario final que eso no se alcanza gratis, eso es precisamente porque son gente de la política, en este caso de la política educativa en el escenario latinoamericano y mundial. Quisiera entonces decir algunas informaciones con relación al tema que se ha pedido, pandemia y educación. Y en primer término quisiera decir algunos números porque me parece que es importante. Porque estamos hablando de pandemia, porque estamos en un momento de pandemia, porque estamos en un momento en que estamos precisamente en las casas con distanciamiento social, con una serie de protocolos de higiene, de salud para garantizar la vida. Y nos parece que eso es muy importante. Nos parece que los gobiernos que han aplicado esas medidas de una u otra manera han logrado ir manejando este periodo de la pandemia. Digo eso porque tenemos algunos otros gobiernos en América Latina que no lo han hecho o que tienen otros puntos de partida
en esta etapa en la lógica de privilegiar el comercio y no privilegiar la salud, y que está de fondo en todo esto el tema de la existencia de una política pública en salud y en educación robusta en gobiernos que logra abordar esta etapa de pandemia, como lo es el caso en particular del gobierno argentino de hoy día, el gobierno Fernández. Quiero decirlo con apellidos para que quede bien claro. Nada más hago el comentario de que si esta pandemia los hubiera tomado a los argentinos y a las argentinas en el periodo de gobierno anterior, yo creo que estuvieran en una situación muy complicada y posiblemente compitiendo con lo que está pasando hoy en Brasil, de forma tal que ustedes están en una condición muy importante con un gobierno que ha visto esta pandemia, la ha manejado de manera muy responsable y bueno, creo que también lo que se espera hacia futuro próximo nos parece que está exactamente en el mismo sentido. Y creo que los números lo dicen. Miren, fíjese que recordemos que China es el primer país a nivel mundial donde surge este brote y China termina teniendo 4.633 muertes y termina más o menos con 83,000 casos. Eso pareció enorme en el mundo cuando se presentaron esos números. China hoy día está en el puesto número 12 a nivel mundial. Número 12. Y el que tiene mayor casos hoy día en términos de muertes y en términos de casos es Estados Unidos, más o menos con 81,000 muertes, un poco más, tengo datos de ayer, y tiene más o menos 1.400.000 casos. Mire la diferencia entre China y Estados Unidos. Eso dice mucho en el sentido de que China logró controlar en cierta cantidad de meses, logró controlar el virus, y Estados Unidos hoy todavía no lo ha logrado controlar. En medio de esto, quiero relevar precisamente 5 países de América Latina que son los que tienen más muertes, lamentablemente, y más casos de coronavirus. Es Brasil, Chile, Perú, Ecuador y México. Esos son los 5 países con más casos de coronavirus, de COVID-19 en América Latina. Solamente el caso de Brasil tiene hoy día 11.500 muertos, poco más, poco menos. Es tan alta la suma que ya un poco más, poco menos no hace mucha diferencia para precisar el número, y tiene más o menos 168,000 casos. Y estos son los datos oficiales. Se dice que los datos no oficiales son mayores. Vea que estamos hablando de 11.500 muertes, mientras que China llegó a 4.633. Estamos hablando de 168,000 casos, cuando China llegó a 83,000 casos, más o menos. Entonces, estos países de América Latina y a nivel del mundo han logrado tener casos altos, porque esto también está claro que tiene relación con todo este tema que ya el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina ha expresado sus puntos de vista. Es precisamente con la inexistencia o la existencia de una política pública robusta que garantice el tema de salud y que garantice también el tema de educación, con la existencia o no de un Estado social que garantice derechos, que garantice salud y que garantice educación. Temas centrales que se colocan hoy día a nivel mundial en el debate, en la discusión, en la reflexión, y que pronto, nos parece que muy pronto, y no quiere decir que sea de hoy a mañana, de hoy a 15 días, un mes, pero pronto estos temas se relevarán
porque son los temas que están precisamente planteados de fondo como enfoque para el tratamiento o el desabordaje precisamente de esta pandemia según país. Lo que está claro es que los países que privilegiaron, que enfatizaron, que dijeron que el modelo único neoliberal era el modelo que garantizaba el desarrollo social, etcétera, esos países están hoy día sucumbidos en esta pandemia. Nosotros decimos, y precisamente el Comité Regional de la Internacional de la Educación, el 1 de mayo, dijo muy claro, el movimiento sindical de la educación y el movimiento sindical en general viene enfrentando una pandemia de hace ya más de 40 años, la pandemia del neoliberalismo. Y el movimiento sindical está claro en cómo confrontar esa pandemia. Sabemos que estamos en un periodo en que nos tienen recluidos en las casas. No se puede movilizar, no se puede salir, no se puede juntar a menos de 1.8 metros o 2 metros. Eso es lo que se dice, porque si no, podemos salir infectados. ¿De acuerdo? Entonces, en ese escenario estamos, sabemos que eso es transitorio y esto nos permite, porque sabemos que en todo caso viene en la mano todo un replanteamiento a nivel mundial de todo esto. Ahora, hay un eje que está en debate y que precisamente pareciera que avanza a pesar de la pandemia. No es que en este momento de manera gratis es que va a echar para atrás y va a dejar los espacios. Son los negocios precisamente en educación y en salud. De paso, el sector de la salud va a salir un sector como victorioso precisamente porque atiende la pandemia, ha colocado gente, médicos, enfermeras de todos los niveles del sector salud, incluso han puesto la vida. Y al sector de la educación, alguno decía que precisamente después de esta pandemia, lo que va a quedar claro es que el sector de la educación se quedó en la casa y que recibió los salarios del sector público, mientras que la educación se resolvió exitosamente vía virtual. Esa es una de las polaridades en las cuales nos vamos a encontrar. Tenemos que tener claro, compañeras y compañeros, que venimos desde hace tiempo en un eje que vamos a ver cómo se va, los énfasis que va a tomar esto, es el eje de la privatización y del comercio, que está planteado como un proceso sin límite, sin límites. Hay que tener claro eso, así por lo menos ha estado planteado hasta este momento. Sin límites, ¿por qué? Porque no hay regulación, ningún gobierno acepta la regulación del sector de la educación, no se dividen los negocios, sino que no se divulgan los negocios, sino que los negocios se hacen de hecho. Hay una serie de articulaciones en el negocio de la educación que sencillamente se realizan, no está pasando ninguna otra cosa que permita la regulación de este negocio en educación. Con regularidad se establecen o se consolidan redes empresariales nacionales y transnacionales, ojo con esto, que funcionan sobre la base de las legalidades nacionales y transnacionales. Los sectores empresariales privados que han estado instalados en los gobiernos, que han estado instalados en asambleas legislativas, han aprovechado todos estos espacios para crear todas las reformas jurídicas o crear legislación, en particular para garantizar los negocios en el caso de la educación. Entonces lo hacen en el marco legal. Ese es un tema que hay que tener claro. Esta acción se desarrolla sin importar, ojo con esto, la categoría de gobiernos. Recordemos que en América Latina tuvimos un periodo de gobiernos progresistas, pero también hay que tener claro, si hacemos una revisión país por país, que también los negocios privados avanzaron, porque ellos tienen sus propias redes, tienen sus propias formas de avanzar. Si no es a través de gobierno, es a través de alianzas empresariales
nacionales y transnacionales. Esto avanzó. Y habría que decir que esto nos lleva a un tema, compañeras y compañeros, y es que hay que enfatizar el estudio, monitorear e investigar toda la información posible, porque no la conocemos toda. Tenemos que ser claros. No conocemos todo lo que está pasando en cada uno de los países, porque hay articulaciones que se resuelven únicamente de manera virtual, sin darse a conocer, sin ninguna divulgación, pero se establecen articulaciones que están actuando y con la base en base a la legalidad en cada uno de los países de la región de América Latina. No por otra cosa. Diríamos que precisamente América Latina viene de un proceso muy reciente. Todo este proceso que hace 2 o 3 meses estuvo presente en todos los países de América Latina con grandes movilizaciones. Argentina fue uno de ellos, pero los demás países se fueron sumando poco a poco y no fue gratis. Es todo este contexto que viene pasando. Por supuesto que no es solamente educación, es salud, es modelo económico, etcétera, porque al final tuvimos países con grandes movilizaciones que no fueron únicamente por sector, sino que fue la sociedad en general que se levantó precisamente frente a este modelo de desarrollo de pensamiento único. Entonces, quisiera decir también que esto se facilita porque a nivel internacional hay una arquitectura cuya operación está articulada para favorecer el desarrollo de lo privado y sus negocios, en particular en el área de los servicios. Atención, que no digo en el área de los bienes, digo en el área de los servicios. Esa es la beta que está planteada, que ha venido siendo articulada por varias instancias internacionales a nivel mundial. Esta arquitectura está compuesta por instituciones como la Organización Mundial del Comercio, como el Foro Económico Mundial, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como el Banco Mundial, como el BID, como USAID, que es una instancia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que vela por la geopolítica de los Estados Unidos en la región de América Latina y en otras partes del mundo, porque no es solamente en América Latina, y que se introduce por el eje de educación, pero tampoco solo con ese, pero educación también, precisamente con un objetivo político ideológico que es el articular precisamente toda esta geopolítica de los Estados Unidos. Está también hoy día, lamentablemente hay que decirlo con mucha claridad, la ONU y también la UNESCO. Y hay que decirlo con claridad porque la ONU no es una instancia homogénea, es una instancia totalmente heterogénea, porque precisamente está compuesta por la diversidad de gobiernos que hay en el mundo y que la mayoría son de corte neoliberal. Y por supuesto que en la estructura de la ONU, que en las correlaciones de fuerzas de la ONU, que en las correlaciones de fuerza en la UNESCO, precisamente se garantizan todo este eje privatizador de servicio. Y si no, tendríamos que verlo en lo que pasa precisamente con el eje de las metas 2030. En el eje de las metas 2030 se plantea que hay que privilegiar el eje de la educación, pero nunca se dice cuál educación. Se dice educación. Una cosa es educación privada y otra cosa es educación pública. Ahí se dice educación. Y eso precisamente en uno de los incisos que tiene esta propuesta dice que la vía para garantizar la educación es la vía de las asociaciones público-privadas. Y esa asociación público-privada es una asociación que se ha naturalizado en toda América Latina, que lo que plantea es el uso del fondo público para el lucro privado. Eso es lo que está instalado como parte de este eje. Hay que decir que en América Latina la OCDE ha avanzado significativamente en estos últimos 5 o 8 años. La OCDE, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de América Latina, inicialmente tenía
una relación formal institucional únicamente con 2 países. El primero fue Chile y con México. 2 países únicamente en América Latina. Hoy día tiene una presencia en no menos de 14 países en América Latina. Esto significa que el juego de la OCDE no es para venir a ver qué quieren los países, es para decir cuál es el modelo que se tiene que instalar. Y el modelo es el que estamos hablando. Un modelo privatizador, un modelo neoliberal, un modelo de apertura económica, un modelo que lo que busca es estandarizar, un modelo que lo que busca es homogenizar, un modelo que lo que busca es articular una sola política mundial. Y en eso está metida la mayoría de los países de América Latina. Decía, y también lo plantea la OCDE, lo plantea el Banco Mundial, el BID, etcétera, que esta fórmula asociación público-privado cruza todos los proyectos que son financiados por estas instancias en todos los órdenes a nivel de América Latina, en donde los privados tienen un lugar privilegiado. Los privados son los que incluso se nombran como los que pueden hacer uso de esos fondos, de estos bancos, y que finalmente terminan favoreciendo el lucro privado. Entonces tenemos este escenario a nivel internacional que favorece esta lógica de privatización y de comercio en todos los órdenes de la vida nacional de cada uno de los países, y en donde cuestiona un tema central, cuestiona que precisamente los estados nacionales no son los que tienen vida y no son los que deciden en cada uno de estos países. Para ello lo que hay es una estructura mundial que es la que pone orden y que es la que homogeniza la dinámica en todos los países en los cuales están presentes. Esta arquitectura mundial mencionada orienta un modelo educativo básico de orientación privada para formar mano de obra barata y emprendedores. Ese es el modelo que está planteando. Hay un currículo básico que es el que se está instalando, y en donde no se está instalando, por supuesto que se va a instalar. Esa es la perspectiva muy clara que está planteada. Se plantea un modelo homogéneo, un modelo estandarizado en perspectiva hacia un currículum global. Y esto es muy importante, un currículum global con un modelo de educador global y virtual. Por eso, esta etapa en la cual estamos va a ser muy justificatoria precisamente para estos sectores privados, por lo que decía, y no solo nacionales, sino transnacionales, por lo que decía inicialmente. Van a decir, mientras que los educadores estuvieron en la casa, ahora fue posible resolver la educación a través de lo virtual, para promover lo virtual. Eso está planteado en este momento como un tema clave de debate. El Banco Mundial lo que dice es que se necesita transmitir aprendizajes, habilidades blandas para el emprendedurismo, trabajo mediante plataformas, que es la lógica de la responsabilidad individual, no Estado, responsabilidad individual. Y nos lleva a esta cosa que ya se está instalada en toda América Latina, que es, le podríamos decir, la uberización del empleo. Es esta persona que anda con su propio transporte, colocando no solo el transporte, sino el teléfono, sin ninguna responsabilidad de ningún tipo, incluso poniendo su dinero para hacer los traslados de lo que haga, y luego le liquidan a él. O sea, es otro concepto de plataforma que es la que está prevaleciendo en los diferentes países de América Latina. Sin duda que esto nos lleva a toda esta lógica que se va, pareciera, en este futuro próximo, a tratar de ver cómo se instala con más fuerza, que es la estandarización de la evaluación, y que eso nos lleva a una mayor segmentación de los sistemas educativos, sin duda, porque habrá mucha gente excluida
no solamente por la estandarización de los sistemas educativos, por los procesos de evaluación, sino también porque hay mucha gente que no tiene ni siquiera las condiciones mínimas para acceder a una computadora y menos para financiar un Internet para tener acceso virtualmente a estos instrumentos. Tengo que decir un tema que es un tema que está presente en toda América Latina y que se llama, o que le podríamos decir, que los ministerios de educación los han convertido en facilitadores del negocio y del comercio educativo. Argentina estaba metida en ese paquete, sin duda, pero dichosamente ustedes hoy día tienen una diferencia cualitativa, se salieron de ese paquete. Hay política pública educativa clara que se manifiesta con claridad por las autoridades del Ministerio de Educación, pero estaba involucrada en el periodo de gobierno anterior. Como están involucrados todos los ministerios de educación en los países de América Latina, son facilitadores del negocio privado, del comercio educativo, institucionalizan la promoción de proyectos de las instituciones financieras internacionales supuestamente para favorecer la educación, pero se la trasladan a ONGs, se la trasladan a empresarios, se la trasladan a cualquiera, menos al Ministerio de Educación, que dejó de ser la entidad que formula la política pública educativa y que garantiza la administración y el financiamiento de la educación. Eso en la mayoría de los países de América Latina hoy día está presente. Vuelvo a repetir, con la reciente diferencia que introdujo precisamente Argentina con la instalación de este nuevo gobierno. Quiero decir el último tema, finalmente, para escuchar los comentarios del compañero Eduardo Pereira. Hay un tema de fondo, compañeras y compañeros, que es la disputa por la terminología. Y ahí estamos involucrados también los educadores y las educadoras. Regularmente decimos educación. No debemos de seguir diciendo únicamente educación. La clave es diferenciar cuál es educación. ¿Es educación privada o es la educación pública? El sector empresarial también habla de educación pública. Hay una disputa por los términos. Sectores, nosotros nos hemos topado en diferentes instancias en donde los sectores privados con mucha claridad dicen: nosotros estamos de acuerdo con educación pública, pero no dicen bajo qué modalidad. Es la educación pública que le provee recursos para el lucro privado. La educación pública que se la trasladan como precisamente sucede en el caso de Chile, que se la traslada para que la administre un privado y que sea ese privado que con dinero público garantice educación bajo los parámetros de la privada, sin duda. La educación, tenemos que tener claro que tiene un concepto muy importante y que tenemos que tenerlo bien claro. Es la educación pública, es un derecho social y humano, y eso hace la diferencia esencial. No podemos seguir diciendo únicamente educación. Es educación pública como derecho social y como derecho humano. En medio de todo esto, compañeras y compañeros, que por supuesto lo que he hecho es mencionar algunos puntos de todo este panorama. Bueno, hoy día estamos involucrados en este proceso de pandemia que tenemos que esperar hasta que, en el caso de ustedes, el gobierno de Argentina logre manejar esta pandemia y que se pueda superar, que la gente pueda salir libremente, etcétera, para volver a recuperar la dinámica del movimiento sindical, que hoy día fundamentalmente tiene que librarse bajo esta dinámica, y que es posible porque dichosamente se han creado fuertes lazos, grandes
convivencias entre el movimiento sindical, solidaridad, etcétera, y que nos permite articular toda esta dinámica, no solamente ustedes a nivel de Argentina, en América Latina, en el mundo, pero nos viene una etapa, y nos viene una etapa en que posiblemente hay cambios, hay grandes especulaciones, que no hay tiempo aquí para referirse, ni tiempo ni menos sobre especulaciones, pero hay grandes especulaciones sobre diversas vías por donde va el mundo. Hay incluso hipótesis sobre conspiraciones, etcétera, de cómo quieren ordenar el mundo próximamente. En todo esto hay una cosa que pareciera que está claro. Los sectores privados en este periodo en América Latina han utilizado este periodo precisamente para consolidar reformas laborales, regresivas todas, consolidar reformas profesionales en el sector de la educación, regresivas todas. Hay países en los cuales los sectores privados y gobiernos no lograron hacer modificaciones durante 1 o 2 años, precisamente por las grandes movilizaciones sociales. Ahora la concretaron en 1 semana o en días, depende de los trámites parlamentarios, las concretaron. Reformas regresivas. Entonces nos vamos a encontrar en un panorama post pandemia, en la cual nos encontramos particularmente la Internacional de la Educación, tanto a nivel mundial como a nivel de América Latina, haciendo un monitoreo, haciendo un balance para entender con qué región nos encontramos. Sabemos que hay grandes ejes, grandes líneas de las que he mencionado que continuarán. El Banco Mundial no va a echar para atrás, tiene 40, 50 años de plantear lo mismo, nada más ajustándolo según momento, pero ha sido coherente con su modelo. Entonces, tenemos que saber con cuáles cambios, con qué cambios nos vamos a topar. Está claro que esto también depende de los gobiernos con los cuales tengamos presentes en cada uno de los países. La política, lo que pasa en educación pasa por la definición política del gobierno, pasa por, sin duda, estoy diciendo algo que todos lo conocemos, por el modelo que cada quien quiere implementar. Bueno, ese es el debate que nos tenemos y que tenemos que monitorear para ver cómo vamos a quedar, cómo nos vamos a encontrar y cómo tenemos que enfrentarnos en un futuro próximo. Yo les sugiero para cerrar ahora lo siguiente. Es muy importante, compañeras y compañeros, leer los libros del Banco Mundial. Un libro que tiene el Banco Mundial muy reciente, donde plantea toda la estrategia de qué hacer en educación. Creo que algunos de ustedes, por supuesto, lo conocen o lo han tomado. Ese libro se llama Profesores Excelentes. Ese libro hay que bajarlo. Está en Google. Hay que bajarlo y hay que leerlo. Hay que leerlo. Está toda la estrategia paso a paso de lo que hay que hacer. Siempre digo esto porque me parece que es importante que lo tengamos claro, que lo tengamos en cuenta. Busquen en ese libro en la página 42. Se recordarán de este momento. Ahí se dice que incluso si hay que recurrir a eliminar la estabilidad de los docentes, hay que recurrir a eso para garantizar precisamente la aplicación del modelo que ellos están implantando. Eso lo dice ahí con mucha claridad. Y hay otro libro que es posterior a ese, que se llama Aprender, y dice: aprender para hacer realidad la promesa de la educación. Son 2 libros claves en donde se plantean todo el tema de la visión, el enfoque y la estrategia de qué hacer por las instancias internacionales, en donde todos están articulados con esta posición.
No es que uno plantea una cosa, otro plantea otra cosa, no. Hay una articulación de pensamiento y de acciones que se están articulando en cada uno de los países. Les sugiero que pongan, que así como ustedes pudieron ver la diferencia cuando estuvo en acción el gobierno anterior, ustedes saben de quién era, quisiera que hoy día también, dado que hubo un cambio muy parecido en el caso de Uruguay, monitoreen a Uruguay para que vean que la aplicación del modelo en Uruguay es un modelo en los términos en los cuales lo estamos hablando, un modelo en los cuales no solamente el Banco Mundial viene a decirles qué tiene que hacer, sino la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Hay homogeneidad en lo que están haciendo, hay articulación de la política internacional, ellos se están viabilizando su propia política porque, por supuesto, cuentan con actores que les avalan tanto en gobiernos como en parlamentos, los cuales han sido tomados en su generalidad por los sectores privados y que desde ahí también articulan su política y la legitiman. Muchas gracias. Muy bien, Converti, muy completo. Evidentemente fue un resumen, claramente, se podría decir muchísimo más. Pero está claro que estas amenazas que vos planteás, que estuvieron desde hace mucho tiempo, puede ser una oportunidad para esos sectores en este momento de pandemia con gobiernos neoliberales, ¿no? Acá Julio César nos dice, bueno, hoy tenemos un gobierno que escucha y acciona ante las demandas y recomendaciones de los trabajadores, pero parecería eso ser una excepción en América Latina. Pero también, contradictoriamente, los docentes han generado desde el primer día de este ciclo lectivo no presencial en cada uno de nuestros países un compromiso realmente tremendo con nuestros estudiantes, nuestros alumnos en los distintos niveles, ¿no? Aún sin tener nada de experiencia, porque es nuevo para todos nosotros, se pusieron al hombro esta nueva forma de tener que enseñar y que significa en muchos casos, como venimos planteando, muchas más horas de trabajo, mucha más creatividad, mucho más esfuerzo de lo que es cuando tenemos a nuestros chicos en las aulas. O sea que ahí va a haber, y eso significa en muchos casos un reconocimiento de muchas familias en nuestros países, yo lo sé, hacia lo que significa el docente, el trabajador de la educación y el esfuerzo y su compromiso diario. O sea que ahí va a seguir una disputa muy fuerte entre ese reconocimiento al tener que decir una educación sin docentes, ¿no? Que es lo que quisieran ellos. Y por otro lado, ese documento, quiero resaltar ese documento que vos planteás del Banco Mundial, Profesores Excelentes, plantea que uno de los obstáculos principales por los cuales no se pudieron hacer las reformas educativas, que es la forma que ellos le dicen a la mercantilización, a la privatización de la educación, es la fortaleza que tienen los sindicatos en América Latina. Entonces ahí hay una conjunción de factores negativos por un lado, porque esas amenazas siguen existiendo, pero también por el otro lado, y ahí está la disputa permanente, de las organizaciones sindicales y la fortaleza de la educación pública en nuestra región, que ha impedido con nuestras luchas que se privatice la educación en América Latina. Entonces, obviamente se van a, creo yo, y no sé, quiero saber tu opinión, se van a fortalecer en algún aspecto, obviamente, los sectores mercantilistas si tienen gobiernos neoliberales, pero por el otro lado también es un momento nuevo para pensar, como lo venimos haciendo desde el movimiento pedagógico latinoamericano, qué escuela queremos para aprovechar también nosotros, para que sea una ventana de oportunidad también para los trabajadores de educación a la escuela que queremos post pandemia, porque esa ventana está abierta, ¿no? Hay muchas cosas que van a ser diferentes después de la pandemia, no solo en Argentina, en América Latina, en el mundo va a haber cosas diferentes. No sabemos qué todavía, pero seguramente
cosas del pasado exactamente igual no va a ser. Entonces quería ver tu forma de qué es lo que estás viendo en América Latina en ese sentido, ¿no? Sé que Argentina hoy es casi una excepcionalidad en cuanto a protección de los trabajadores, un rol del Estado muy fuerte, pero ¿cómo ves este tipo de cosas vos? Sí, primero afirmar eso. O sea, para los argentinos y las argentinas no pueden pensar que el escenario privilegiado, de una u otra manera, que tienen hoy día en Argentina con este gobierno es lo mismo que está pasando en todos los países de América Latina. No es así. Argentina se constituyó hoy día en una excepción, porque Argentina se salió del núcleo de los gobiernos conservadores de América Latina de los últimos 5 o 8 años, ¿de acuerdo? Entonces ese es un punto, sin duda, que hay que tener en cuenta. Esto, como dijo el compañero que envió la pregunta, el gobierno que ustedes tienen es un gobierno que escucha, es un gobierno que convoca, es un gobierno que tiene en cuenta como interlocutor dentro de sus políticas al movimiento sindical. Eso es cualitativamente diferente a lo que pasa en todos los países de América Latina. Por eso decimos esa excepción. Sin duda, también diría a propósito de los comentarios del compañero Pereira, que yo participo de la idea de que los sectores privados están en este momento, ellos no están en su casa. Ellos no están en su casa, ellos están pensando en el negocio, cómo articularlo. Porque recuérdese que ellos tienen una lógica en su cabeza que dice, somos emprendedores y ahora tenemos que sacar negocio de esta pandemia. Y vamos a avanzar particularmente en un eje, es en cómo institucionalizar el eje de lo virtual en educación. Y van a decir, esto fue posible sostenerlo por lo virtual y van a tratar de institucionalizarlo. Y aquí a algunos gobiernos les va a quedar muy fácil y a algunos sectores empresariales también les va a quedar muy fácil, junto con los bancos internacionales, etcétera, colocar a ese modelo y decir, hay que instalarlo virtual. Aquí hay un tema, como lo decía Eduardo, absolutamente clave. La iniciativa es muy importante. La propuesta del sector de la educación sindical será muy importante para poder no ir detrás de lo que plantean estos otros sectores, sino ser alternativos, sino tener propuesta alternativa. Por eso coincidimos con que el movimiento pedagógico latinoamericano es un espacio de análisis, de reflexión, para la formulación en este escenario político que tenemos de propuesta de política pública educativa alternativa. ¿Dónde va a entrar lo virtual? ¿Dónde va a entrar lo virtual? Y donde tenemos que decir cuáles son las condiciones para que esto funcione bajo un modelo público y no privado de lucro y de comercio. Esa va a ser una diferencia social, una diferencia esencial que tenemos que atrevernos a colocarla. Si nosotros no la colocamos, la colocará quienes están al frente nuestro. Entonces tenemos sin duda grandes demandas. Una demanda inmediata, les digo una demanda inmediata, es ¿en qué condiciones entramos? ¿En qué condiciones se entra hoy día? Educadores, educadoras, personal administrativo, funcionarios, funcionarias, niños y niñas, todo el sistema educativo a los centros educativos. Bueno, eso confronta toda una realidad, porque lo planteamos de esta manera. Hay países, y posiblemente en Argentina también lo hubo, en donde hay aulas, algunas sin techo, otras que están debajo de los árboles, otras que no tienen las mínimas condiciones básicas para convivencia, otras que tienen 80 alumnos y alumnas. ¿Cómo hacer la diferencia social?
si esos centros educativos no tienen agua, no tienen jabón, no tienen condiciones de higiene, no tienen condiciones mínimas para convivir, no tienen incluso ni siquiera alimentación? Entra un replanteamiento general de todo lo que se viene conviviendo. Y ahí la organización sindical tiene mucho que decir, porque tiene una realidad al frente que es la realidad de América Latina, que es diferente en todos los países de la región. En este momento, ¿cuál es la discusión que se hace a nivel de Europa? A nivel de Europa lo que se dice es que hay que entrar al diálogo entre el movimiento sindical y las autoridades educativas del gobierno. Y ciertamente se puede entrar al diálogo. Ustedes como Argentina pueden entrar al diálogo porque tienen un gobierno con el cual se facilita el diálogo. Pero los demás países de América Latina, que hablen los brasileros y las brasileras del movimiento sindical afiliados a la Internacional de la Educación con Bolsonaro para ver qué les dice. Que hablen con Piñera a ver qué les dice. Que hablen con el de Uruguay a ver qué les dice. Que le hablen con los presidentes de Centroamérica, de República Dominicana, donde está muriendo la gente por el coronavirus y están diciendo privilegiamos la economía y no es la educación y hay que entrar ya a abrir los sistemas educativos para garantizar la economía. ¿Cómo nos resolvemos eso? Y algunos dicen diálogo social cuando esas son las condiciones de América Latina, que no se permite diálogo y menos implantar condiciones articuladas entre uno y otro sector para garantizar la salud de todos los que intervienen en el sistema educativo. En ese dilema estamos. Estamos en la incertidumbre. Estamos en que todavía no se ha concretado, como claramente lo dijo Eduardo, en qué nos viene, en qué se va a modificar sustantivamente, porque hay una cosa que está clara, el mundo no queda como estaba. Correcto, correcto. Antes, no sé si lo dije, era Julio César de la Plata. Ahora Daniel Montañez nos dice la mercantilización de la educación no avanzó por la resistencia y lucha de los docentes que frenaron estas intenciones, pero no se detiene esa idea, que es lo que está diciendo el compañero Converti. Solo no avanzan cuando los gobiernos populares asumen a la educación como central, pero creo que esa idea de mercantilización que los neoliberales disfrazan con profesionalización no se pudo desterrar como sentido común en gran parte de la sociedad. Y bueno, yo creo que esta es la disputa que se da, ¿no? Es decir, está claro que yo pienso que la mayoría de nuestra sociedad en todo el continente está de acuerdo con una educación pública de calidad. Pero estos sectores minoritarios son muy poderosos, tienen muchos recursos, tienen los medios de comunicación, tienen cooptado gran parte de la justicia también. Entonces, es un poder muy fuerte que para muchos gobiernos no les permite resistir, ¿no? Y bueno, ahí en esa disputa estamos. ¿Qué querías decir, Converti? No, eso que dice el compañero es tan cierto que si no existiera el movimiento sindical de la educación, con las condiciones con las cuales se ha movido, se ha movilizado y ha actuado en América Latina, eso estuviera instalado. Ya Eduardo lo dijo. Ustedes lo pueden leer en ese documento que estamos recomendando. Profesores excelentes del Banco Mundial. Dicen ahí con mucha claridad, ese movimiento sindical es el que ha frenado el avance de este proceso. Lo dice con nombres y apellidos. Ellos lo saben. Y por algo hay una estrategia para descabezar al movimiento sindical de la educación. Las grandes movilizaciones que las hizo Argentina, CETERA, no solo por la educación, sino por un modelo de país, etcétera, como fueron sistemáticas, fueron ejemplares a nivel de toda América Latina, como también se dieron en los otros países de América Latina. Llegó un momento en América Latina en que las grandes movilizaciones que se empezaron a desarrollar en América Latina fueron precisamente por las organizaciones sindicales de la educación. Después se ampliaron a
la dinámica social. Pero entonces estamos frente a una certeza que es la que dice el compañero, movimiento sindical. Si no hubiera habido movimiento sindical, eso ya se hubiera instalado en toda América Latina. Se ha detenido por eso. Eso no quiere decir que ellos no vayan a continuar. Por eso la Internacional de la Educación tiene instalada una campaña mundial frente al proceso de comercio educativo y la privatización a nivel mundial. Y va a continuar, sin duda. Si no hubiera sido esa campaña, si no hubiera sido la dinámica del movimiento sindical de la educación que trae eso como eje de su accionar político sindical desde hace 3 décadas al menos, esto hubiera sido diferente frente a este eje que estamos hablando. Bueno, bárbaro. Creo que con esto podemos cerrar esta charla de hoy, que va a continuar. Seguramente tendremos otra oportunidad en algún tiempo, donde vayamos viendo además cómo sigue transcurriendo esta educación en pandemia, ¿no? Porque nosotros seguimos educando, en toda América Latina se sigue educando, pero también, y lo sabemos, y por eso los neoliberales lo siguen planteando como que este es el circuito ideal para la educación, porque sabemos que no todos los chicos tienen acceso a todo el sistema digital, que hay millones de chicos en América Latina que no lo tienen, y por lo tanto este sistema, si continúa en el tiempo y sobre todo sin gobiernos que faciliten, con herramientas como por suerte tenemos en Argentina, desde la televisión, desde la radio pública, desde los herramientas impresas, fascículos que se están mandando a todos los chicos que no tienen acceso a Internet, pero eso no es lo que sucede en la mayoría de los países de América Latina. Entonces vamos a segmentar más, a fragmentar más a una educación con acceso de determinadas condiciones a otros chicos que no la tienen. Y para nosotros el lugar de nuestros chicos, nuestros jóvenes, incluso de nuestros adultos que se alfabetizan, es la escuela pública. Ese es el lugar de ellos. Claro. Entonces vamos a seguir luchando para fortalecer la escuela pública. Tengo aquí atrás a nuestro patrono, Paulo Freire, y el año que viene, que se va a cumplir el centenario del nacimiento de Paulo Freire, nos vamos a encontrar todos los docentes de América Latina en su lugar, Recife, para homenajearlo, pero también para seguir debatiendo y discutiendo el movimiento pedagógico latinoamericano para generar en toda América Latina una educación liberadora, una educación emancipadora, que es también parte de lo que nosotros tenemos que discutir, ¿no? Como algunos dicen, el después es ahora, ¿no? Y lo venimos discutiendo hace mucho tiempo. Así que, bueno, gracias, Converti, y nos veremos en poco tiempo nuevamente para seguir debatiendo junto con los compañeros del sindicato, los afiliados al sindicato y docentes que todavía no están afiliados, pero están conectados acá y ya pronto se van a afiliar, la educación que queremos, la educación que soñamos. Así que te dejo las palabras finales y saludo a todos los compañeros y compañeras. Una última información. Primero, indicarles que tenemos, como siempre, una vez más, grandes desafíos y que tenemos la capacidad como organizaciones fuertes, vivas, que son las organizaciones sindicales de la educación, de enfrentar esos desafíos. Yo le quiero poner nada más un dato adicional. Estaba planteado para octubre de este año un evento en México organizado por el Banco Mundial, cuya temática es la siguiente, compañeras y compañeros, para que ustedes vean que esto sigue vivo y va a seguir. ¿Cuál es el tema de ese evento? Interrumpir, repensar y rediseñar los sistemas educativos para un mundo cambiante. ¿Qué dice eso? La política sigue y ellos siguen con la lógica que hemos venido hablando. Nosotros vamos a seguir también con esta lógica de movilización, de confrontar esta política, de articular una política alternativa, propositiva. Sin duda, vamos a estar presentes como Internacional de la Educación, como CETERA,
como SUTEBA, como todas las organizaciones de América Latina y el mundo que estamos embarcados en esta lucha a continuar en ese rumbo. Hasta pronto.